La siguiente ponencia estará a cargo de la doctora Pamela Molina. Ella es directora ejecutiva de la Federación Mundial de Personas Sordas, FMS, profesora adjunta del programa de maestría en desarrollo internacional de la Universidad de Wallet en Washington, D.C. Participó como experta en el proceso de escritura y aprobación de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ella es especialista en discapacidad de la sección de grupos en situación de vulnerabilidad en el Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos, OEA. En esta participación, además, nos acompañará Gerardo Castillo, quien es intérprete de señas en los Estados Unidos y dueño de empresa de intérpretes en las Américas, para que pues, nos colabore con la interpretación de la, o para que pudiera trasladarnos estas expresiones hacia la doctora Molina. Así que vamos a aprovechar su participación para que pues, el público que sigue el lenguaje de señas también pudiera apreciar esta conferencia tan interesante. Ok, así que les cedo la intervención a la doctora Pamela Molina. Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer ya a todos a los organizadores de este diplomado por la invitación que me hicieron ya para poder participar con ustedes hoy día. ¿Ya? Y un saludo a todo el público presente y también a este Ecuador. ¿Ya? Bueno, a mí me pidieron que yo hable principalmente sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Ya? Entonces, yo voy, si ustedes me permiten, yo voy a compartir pantalla mientras hago mi presentación. Adelante, muy bien. Y, a ver, compartiendo pantalla para que ustedes puedan ver. Bueno, entiendo que ustedes llevan un tiempo con este diplomado en general en derechos humanos. A mí me pidieron que yo me enfoque en derechos de las personas con discapacidad. Voy a hablar más o menos en general sobre este tema, porque creo que principalmente es lo más importante para empezar a enfocar desde la perspectiva de derechos humanos la situación de personas con discapacidad. Lo primero, necesitamos entender qué significa personas con discapacidad. ¿Desde qué mirada abordamos el tema? Eso es fundamental cuando si queremos garantizar los derechos de este colectivo. Bueno, para empezar, algo que no sé si algunos de ustedes por ahí ya me conocen, ¿ya? Pero voy a empezar por un pequeño cuento de un escritor chileno. Yo soy chilena, ¿ya? Vivo en Estados Unidos, pero soy chilena, ¿ya? El escritor es Alejandro Jodorowsky, y habla sobre una madre que está amamantando a su hijo ciego. Mientras lo amamanta, ella piensa en voz alta, y dice: pobrecito mi hijo, nunca sabrá que la leche es blanca. Eso es en el momento en que el niño la oye, deja de mamar y empieza a llorar desconsoladamente, y desde ese momento siempre quedó con hambre. Ahí termina el cuento. Nosotros vivimos en una sociedad y en una familia que funda el valor humano desde lo que se conoce a través de los sentidos, desde lo que se entiende a través de la razón instrumental, desde lo que se ha denominado la normalidad, entre comillas. Y todo aquel ser humano que no encaja dentro de ese supuesto estándar incuestionable, incluso desde el Código Romano, es
ese estándar incuestionable de normalidad. Todas las personas que no encajamos en ese estándar, entonces quedamos con hambre. Quedamos con hambre de autoestima. Quedamos con hambre de voz para decir, esto soy, pienso, existo. Quedamos con hambre de respeto. Quedamos con hambre de responsabilidad. Quedamos con hambre de adultez. Quedamos con hambre de participación. Quedamos con hambre, en fin, de ciudadanía y de derechos. Podríamos preguntarnos, ¿realmente la ley blanca? ¿No sería posible que la pudiéramos definir por su color, porque a lo mejor es crema? Alguna otra persona puede decir, la ley no, es blanca, tiene color medio amarillo. Otra persona puede decir, yo defino la ley por el sabor. ¿Quién dice que cuál criterio es más válido que otro para definir lo que es o lo que llamamos real? Cada cosa que nosotros llamamos realidad es una construcción subjetiva. Es una construcción que nosotros hemos creado ideológicamente. Lo mismo pasa con lo que llamamos discapacidad. Todo es cuestionable y discutible, incluso el color de la ley. Es de la misma manera, entonces, nosotros que nacemos en sociedades que todo lo fundan desde lo que se ve, ya por los sentidos o por la razón instrumental, también es cuestionable. Ahora, el concepto de discapacidad, hasta ahora, históricamente, yo lo que voy a hablar un poquito más adelante, pero voy a tratar de irlo acortando, el concepto de discapacidad que hemos conocido está basado sobre la base del ámbito de la salud y está basado sobre la base de diagnósticos y se le atribuye a la persona el término discapacidad, cuando en realidad la discapacidad, como el color de la leche, es una construcción ideológico-social, consensuada socialmente, pero no responde a una realidad de facto, fuera de nosotros mismos. Ahora, estamos en América Latina, la región más desigual. Más de 1.000 millones de personas con discapacidad tienen una o más situaciones de discapacidad. Somos una de las supuestas minorías, porque también es cuestionable el concepto de minoría. Somos una de las supuestas minorías más importantes del mundo. Más o menos el 15% de la población. Y sin embargo, personas con discapacidad somos a menudo víctimas de discriminación, invisibilidad y exclusión. Una situación sistémica de violación de derechos, que además se agrava cuando pertenecemos también a otros colectivos en situación de vulneración, lo que aumenta la desigualdad y la falta de oportunidades, por lo tanto aumenta las barreras para poder ejercer realmente nuestros derechos humanos. Según CEPAL, la prevalencia de discapacidad entre mujeres, personas afrodescendientes, personas indígenas, personas adultas mayores y las personas en situación de violencia, guerra interna, desplazamiento o migración, son personas con más alto nivel de prevalencia. Ahora, cuando estamos hablando de ese nivel de prevalencia, estamos hablando de formaciones sociales que refuerzan la diferencia como un desvalor y por lo tanto posicionan en situación de subyugada, de exclusión, de discriminación a estos colectivos. Tenemos un acceso más bajo a bienes, servicios y políticas públicas y también al ejercicio de nuestros derechos humanos. La población indígena en América Latina, más de 50 millones de personas, más o menos el 10% de la población. Según el Banco Mundial, la población afrodescendiente, más o menos va entre 80 y 150 millones de personas en nuestras regiones, es decir, más del 15%. En América Latina, además, tenemos 57 millones de personas mayores de 60 años que presentan, también van adquiriendo diferentes situaciones discapacitantes por edad. Todas estas personas, además de las mujeres y las niñas, las personas que tienen las identidades de género, no normativas, no binarias, y diferentes también
también expresiones de género no normativas o no binarias, todos esos colectivos en situación de vulneración enfrentamos diariamente solo por la diversidad, la exclusión, la dominación, la explotación, el genocidio y la discriminación en diferentes niveles. Entonces, general, estamos hablando de desigualdades estructurales. ¿Ya? Desigualdades estructurales, la de género, la de raza, la de etnia, también la discapacidad. Discapacidad es más similar en cuanto a discriminación, como género, la raza, la etnia, que son resultados en realidad de concepciones ideológicas, culturales, de una sociedad que tiende a naturalizar la desigualdad socioeconómica o de producción para mantener ciertos privilegios. Entonces, al naturalizar estructuralmente la desigualdad, nuestras naciones anclan las relaciones humanas en diferencia como desvalor. Todo lo que es diferente vale menos. La diferencia de género, la diferencia de raza, la diferencia de etnia, la diferencia de discapacidad, entre otras diferencias. Entonces generamos segregación y exclusión y la naturalizamos. Entonces esto más o menos como un contexto fundamental. Entonces, ¿esto qué produce? Ya, que las personas con discapacidad tienen menos acceso al ejercicio de sus derechos, viven en exclusión, tratamiento condescendiente, son víctimas o objeto de caridad pública o privada, es decir, nos convertimos en objeto de la caridad. El tema se reduce solamente al ámbito de la salud. Ya, experimentamos discriminación ya, por acción y por omisión diariamente. Y tenemos políticas y programas que son segregados, únicos, exclusivos para personas con discapacidad. Pero esas soluciones que son diseñadas de manera aislada o exclusiva no garantizan nuestros derechos humanos, no garantizan nuestra plena inclusión como ciudadanas. De todas esas políticas, soluciones segregadas, en realidad significan un mayor costo ya, financiero, social y humano. Ya, cuesta más la exclusión que la inclusión. Ahora, entonces, ¿dónde tenemos barreras? Nosotros experimentamos barreras. ¿Dónde? En todos los ámbitos de la vida. Además, la discriminación de la cual somos objeto es una discriminación interseccional, porque además de ser personas con discapacidad, también estamos en otras categorías que nos generan vulneración de derechos, como por ejemplo, yo soy persona con discapacidad, también yo soy persona sorda, y también yo soy mujer, y además soy migrante en Estados Unidos. Todas esas categorizaciones para mí significan diferentes formas de discriminación, exclusión y opresión, y yo las experimento todas juntas al mismo tiempo porque yo tengo todas esas identidades dentro de mí. Lo mismo ustedes. Lo mismo otros colectivos de personas con discapacidad que van a llegar a sus juzgados, a sus notarías, a sus clases, a sus instituciones de trabajo. Cada una de esas identidades está ahí. Y por lo tanto, nuestra exclusión es interseccional. Tenemos barreras de acceso a la educación, a las oportunidades económicas, acceso a la justicia. No tenemos grandes problemas para que las personas con discapacidad sean reconocidas como personas ante la ley en nuestro país, en la región. Tenemos problemas para participar políticamente. Ya, no tenemos control sobre nuestra propia vida. No tenemos acceso equitativo a la salud, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva. No tenemos derecho a la maternidad muchas veces. A las mujeres con discapacidad se les priva de su derecho a ejercer la maternidad. También se nos priva del derecho a la vida independiente, se nos priva del derecho del cuidado de nuestros hijos. Entonces, nosotros experimentamos diferentes formas de discriminación. Ya somos también víctimas de todo lo que yo llamo los ismos discriminatorios y que pertenecen a ciertos paradigmas socioideológicos, culturales que discriminan colectivos. Entonces, como los racismos, el heterosexismo, el normocentrismo, el capacitismo, el oyentismo o audismo, el machismo, el edadismo y una serie de listas de ismos ya que tienen una misma lógica
¿ya? Pero generan discriminación múltiple e interseccional. La lógica es la misma, la exclusión de lo que es diferente, de lo que percibimos como diferente, su desvalorización, su forzosa posición como subhumana, que por lo tanto no es garante de derechos. Entonces, en general, nuestro acceso a la justicia, nuestro acceso a los derechos humanos, vive un eje de que sube y baja, ¿ya? Un eje de discriminación interseccional. ¿Ya? Experimentamos discapacitación, experimentamos racialización, experimentamos oyentización, generificación y además podemos experimentar algunas veces un poco más de privilegio que otras veces y así sucesivamente. Entonces, en ese mismo eje circular de discriminaciones, si yo sé un poco más de inglés, tengo más privilegio que una persona con discapacidad que no sabe inglés. Si yo vengo de la clase media, alta, yo tengo un poco más de privilegio que las personas con discapacidad de clase baja. Y así sucesivamente, si yo pertenezco a la religión mayoritaria, tengo más privilegio que una persona con discapacidad que pertenece a una religión minoritaria. Entonces, así sucesivamente, vivimos más discriminación y por eso el acceso a la justicia y el reconocimiento de nuestra capacidad jurídica, de nuestra capacidad de ejercer la capacidad jurídica, no se ve solo condicionada por el hecho de tener discapacidad, no. Se ve condicionada por nuestra discriminación interseccional, en la mayor o menor medida en que pertenecemos también a otras categorías de discriminadas, vulneradas. Ok, entonces, ¿desde qué mirada vemos a las personas con discapacidad? ¿Desde dónde estamos mirando cuando ejercemos justicia, cuando aplicamos el derecho, cuando estudiamos derecho, cuando vemos a la persona con discapacidad, cuando la contratamos, cuando la invitamos o la matriculamos en una escuela? ¿Desde qué mirada estamos mirando? Hay muchas palabras para nombrar la discapacidad, se usan, ustedes la oyen todos los días. Paciente inválido, mongólico, impedido, la persona con capacidad especial, persona con capacidad diferente, el castigo de Dios, en una carga social, etc. En general, si ustedes se ponen a pensar, cuando alguien les pregunta a ustedes, ¿quién eres tú? ¿Cómo responden ustedes? Ustedes dicen, bueno, yo soy estudiante de derecho, yo soy juez, yo soy abogado del derecho penal, yo soy profesor. Ustedes responden no quiénes son, ustedes responden lo que hacen. Ustedes responden lo que hacen en la vida para producir. Y según eso se asocia el valor que ustedes tienen como seres humanos. Por eso, si una persona con discapacidad, ¿quién eres tú? Dice, yo soy Pamela y me encanta una comida chilena que se llama humita. Es con maíz. Van a decir, no, yo tengo que tirar todos mis títulos para tener un valor. Entonces, es importante ver desde qué manera nosotros valoramos al ser humano por lo que es o por lo que produce en la vida. ¿Ok? Simplemente para reflexionar, porque ustedes, cuando nosotros valoramos a las personas, esto actúa automáticamente en nosotros, inconsciente la manera que nosotros aplicamos los sesgos discriminantes, el sesgo de afinidad. Buscamos y valoramos a quien se parece a nosotros, el sesgo de belleza, según lo que hemos aprendido que es bello. Nosotros desvaloramos a quien no cumple ese estándar, y así sucesivamente muchos otros estándares. Entonces también utilizamos palabras que discriminan a personas con discapacidad, usamos chistes que discriminan a personas con discapacidad, porque una de esas palabras, con cada una de esas palabras construimos realidades y generamos estigmas y etiquetas, y así sucesivamente vamos generando y eliminando. Ahora, otra causa también de exclusión de personas con discapacidad es su invisibilización. Nosotros generalmente tenemos un círculo de invisibilidad, porque aprendemos desde la familia, cuando las madres, ustedes ven a una persona diferente por primera vez, a una persona con discapacidad manifiesta, que se le nota, la primera vez, el niño o la niña se le queda mirando, primera vez que ve algo diferente. ¿Qué te dice tu mamá o tu papá?
Esta no la miro, no la miro. No la miro. ¿Qué aprendemos? No hay que mirar la discapacidad, la diferencia, hay que avergonzarse de la diferencia, hay que huir de la diferencia, es terrible. Entonces, la diferencia, la persona con discapacidad o la persona así discapacitada o en situación de discapacitación es escondida en su casa. Las familias no la muestran, al estar escondida y al no verla, no hay políticas ni programas, y no hay tampoco ejercicio de derechos. Sigue pensándose en las personas con discapacidad como carga pública. Ese es el histórico ciclo de la invisibilidad. Hay políticas para eliminar y para prevenir la discapacidad, entre comillas, pero no hay políticas para incluir ni para el ejercicio de derechos. Esa es más o menos la situación. Ahora, históricamente, los primeros paradigmas para visualizar a personas con discapacidad, el modelo tradicional de la prescindencia, es decir, las personas con discapacidad son prescindibles porque no producen y porque no se van a adaptar al sistema estándar de la sociedad. Prescindamos de ellas, hay que eliminarlas. Entonces, en los tiempos de los griegos y los romanos se eliminaban a las personas con discapacidad. Luego, en la Alemania nazi, esa eliminación fue mayor todavía, y ya con paradigma médico también. Luego, la otra política también discriminatoria es la de la caridad. Pobrecito, nunca podrá. Pobrecito, nunca sabrá, y entonces categorizamos que él no puede, él nunca podrá, él nunca sabrá, y por lo tanto se genera carga social dependiente de donaciones y de la caridad pública y privada. Por lo tanto, igual se segrega en el ámbito del hogar, ¿ya? Genera una carga tanto para la persona como para su familia, y no le damos el derecho a la vida independiente, quien creemos que ese derecho no nos corresponde a nosotros, sino a la propia persona con su familia. No que se esconde por vergüenza, y también hay muchos países en donde incluso personas con discapacidad están asociadas a un castigo y por lo tanto como si fuera una enfermedad contagiosa, da terror, como una maldición. Entonces también hay asesinatos de personas con discapacidad por ese temor. Ahora, vienen los marcos jurídicos de los cuales voy a hablar. Al llegar a los marcos jurídicos, el paradigma para mirar discapacidades empieza a evolucionar. Pero tenemos dos cosas aquí. Uno, la evolución legal de la definición de persona con discapacidad, que nos hace cambiar desde un paradigma fundamentalmente médico, que es el más enraizado hoy en día, que ve la discapacidad como patología del individuo, hacia un paradigma de derechos humanos, que vea la discapacidad como una patología de la sociedad, no de la persona, que es diferente. Ese paso, entonces, a nivel legal, que ya está reconocido y ahora vigente, pero tenemos el problema cultural, que tenemos el problema de los conceptos que aprendimos desde la familia. Ya, cuando la mamá dijo, pobrecito, que no va a saber el color de la leche, desde ahí para adelante, en el colegio y en todas las instancias, instituciones sociales, a nosotros se nos enseña un concepto estigmatizado de personas con discapacidad. Entonces, por un lado tenemos una evolución legal, jurídica, pero por el otro tenemos la cultura ahí que sigue estigmatizando a la persona con discapacidad. Por lo tanto, por mucho que tengamos la ley escrita, por mucho que la tengamos, nosotros tenemos que estarnos revisando todos los días para ver si no estoy actuando yo jurídicamente en contra de las personas con discapacidad, porque aquí culturalmente, inconscientemente, todavía tengo el estigma. ¿Sí o no? Ya, hay que buscar cuáles son mis micro exclusiones, mis micro estigmatizaciones en mi diario que hacer. ¿No ves? Entonces, ahora, el modelo médico, el modelo social, ¿cuál es la diferencia? O el modelo de derechos humanos, ¿cuál es la diferencia? De ver desde el individuo hacia la sociedad. Implica simplemente reconocer el modelo de derechos humanos, implica reconocer que la discapacidad es parte de la diversidad humana. Es decir, lo que nosotros estamos catalogando como discapacidad es simplemente la diversidad de formas. Entonces, la discapacidad sería una construcción social, político, ideológica sobre cuerpos y maneras de función de moverse, maneras de comunicarse, maneras de razonar y de pensar que son divergentes de la norma.
disidentes de lo que se ha considerado, entre comillas, estándar normal. ¿Ya? Esa es la mirada desde un paradigma de derechos humanos, es decir, una persona a la que nosotros llamamos con discapacidad. Su discapacidad no está en su persona, no es ni adjetivo ni sustantivo de su ser persona, ¿ya? Sino que su discapacidad ¿ya? Depende de las barreras que encontramos en la sociedad, ¿ya? Para permitir un desarrollo humano, libre, independiente de una persona que tenga una manera divergente de funcionar, de comunicarse, de razonar, de emocionarse, etcétera. El modelo médico, en cambio, ya plantea que la discapacidad es la característica individual particular del cuerpo de la persona y por lo tanto se define con diagnóstico que debe ser resuelta tratando de normalizar a la persona, hay que arreglarla, hay algo mal en la persona, hay algo que está fallando, y eso que está fallando tenemos que arreglarlo. Entonces ese es el paradigma médico. Ahora les quiero decir, muchas leyes, ¿ya? Incluso muchos marcos normativos que supuestamente han sido escritos a favor de las personas con discapacidad, el paradigma que subyace detrás de esas leyes es médico, ¿ya? Y por lo tanto, en realidad, no están haciendo un favor. ¿Ya? Falta hacer esa transición hacia un paradigma que plantee pleno derecho humano de la persona con discapacidad. Entonces, por ejemplo, desde este paradigma, ¿ya? Mi discapacidad sería mi sordera. ¿Ya? Mi diagnóstico, sordera bilateral profunda. La solución, el implante coclear. Pero desde el modelo social, ¿ya? Soy una persona sorda, sí. ¿Ya? Mi solución, como yo quiera. ¿Ya? Yo hablo la lengua de la mayoría con personas oyentes, ¿ya? Pero yo hablo la lengua de señas con personas sordas. Yo necesito usar intérprete. Si yo tengo intérprete, no tengo discapacidad, porque tengo mi intérprete, me permite acceder tal como soy, así una persona visual. Y esa es mi identidad, soy una persona visual. Entonces necesito que la sociedad ya genere alternativas para que yo pueda desenvolverme independientemente visualmente. El intérprete aquí, los subtítulos que yo estoy poniendo en mi PowerPoint, ¿ya? Y que son muy fáciles de hacer, pero nadie piensa ya que hay personas ciudadanas a quienes les podría ayudar, tanto el intérprete como los subtítulos. Generalmente no los usamos, pero los tenemos ahí, los tenemos a disposición gratuitamente. Yo tengo timbre de luz para poder vivir sola en esta casa, para poder saber cuando hay emergencia, etcétera, etcétera. Y todo eso a mí me permite tener una vida independiente y ejercer mi derecho a la vida independiente, ejercer mi derecho a tomar mis decisiones sobre mi vida, siendo una persona sorda, sin usar ningún implante, ni hacerme una operación para arreglar algo que no me interesa arreglar, porque soy yo. Entonces, más o menos eso es lo que quiero explicar en relación al término del concepto de dónde miramos cuando queremos garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Primero tenemos que cuestionarnos desde qué posición estamos mirando a ese ser humano. Entonces, dentro de este concepto, muchas personas con discapacidad tenemos que pensar ciertas situaciones que la mayoría de ustedes da por garantizadas, porque les parece natural ejercer esos derechos, como por ejemplo, preguntar, ¿se me permitirá tomar mis propias decisiones? Voy a ir, me están invitando a un cumpleaños, ¿será accesible ese lugar? ¿Podré ir? ¿La gente va a respetar lo que yo diga sobre este tema? La gente se va a tomar el tiempo para intentar entender cómo me comunico. Si no saben lengua de señas, va a sobrevivir mi equipo tecnológico cuando yo me viaje en avión. O a lo mejor me lo rompen y mi silla de ruedas. Voy a encontrar una pareja que me pueda aceptar y que me respete lo que yo decido. Voy a tener que estar siempre con mis padres, mujer. ¿Me va a dar alguna oportunidad a alguien para trabajar en lo que yo quiero trabajar y no que me impongan una posición que yo no he elegido solamente porque los demás piensan que yo solamente puedo hacer eso y no otra cosa? ¿Podré encontrar alojamiento, transporte cuando viaje a visitar a un amigo? Etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Ahora, tenemos entonces tratados normativos.
Eso es lo que quiero ver. Por favor, después haré, bueno, a través de mi intérprete me avisan en cuanto al tiempo. Ya, ustedes ya saben, tenemos el Sistema Internacional de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el Sistema Internacional de Derechos Humanos tenemos varios tratados, ¿ya?, de derechos humanos que son temáticos, es decir, que se abocan especialmente a proteger a estos colectivos de ciudadanos que se encuentran en situación de vulneración de sus derechos. Dentro de eso, entonces, la primera convención del siglo XXI, ya es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no?, que en siglas se le dice la CDPD. Esta convención es muy importante y voy a tratar de alcanzar a decirle un poquito por qué. Yo sé que aquí están preguntando el sistema interamericano, pero si vamos a hablar de derechos de las personas con discapacidad, no es posible no mencionar la CDPD, la Convención de Naciones Unidas. Ok. Ahora, el sistema interamericano. Ya, ustedes ya saben ya en qué consiste el sistema interamericano, sus órganos, documentos, normativos, ya lo saben. Entonces, lo principal es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1979. ¿Ya? Esos son los dos instrumentos más fundamentales del sistema interamericano. Ahora, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, como ustedes ya saben. Dentro de este sistema interamericano tenemos varios tratados temáticos también. Ya primero se creó, por ejemplo, la Comisión Interamericana de la Mujer, que es el primer órgano intergubernamental creado para asegurar el reconocimiento de los derechos de las mujeres, el primero en el mundo. Tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, la Convención de Belén do Pará. Tenemos la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que también es la primera en el mundo, de personas mayores. Y tenemos la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia. Tenemos la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. La declaración no es vinculante, eso sí, las otras sí. Ahora, en discapacidad, tenemos la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que en siglas se llama la CIADI. La CIADI fue el primer tratado temático en derechos de personas con discapacidad del mundo. Sé que se aprobó por la Asamblea General en el año 1999. Lo que se llama la Convención de Guatemala, porque se aprobó en la Asamblea que se hizo en Guatemala. De ahí, ya, esto fue en el 99, de ahí, en el año 2006, la misma Asamblea General de la OEA aprobó el Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, que se llama el PAD en siglas. Ya fue en el año 2006 hasta el año 2016. Este programa no es legalmente o jurídicamente vinculante, pero sucedió que como sus objetivos, que son, bueno, en el PAD, el contenido sigue los principios de derechos humanos de la CIADI, la Convención Antidiscriminación, pero el PAD es más operativo, más programático. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que como los objetivos son los mismos, la CIADI de principio, el PAD operativo, el Comité de Seguimiento para el Cumplimiento de la CIADI, el que se llama en siglas el CEDI, decidió, digamos, hacer una sinergia de ambos instrumentos y de tal manera que se generó un formato único de reporte de cumplimiento por parte de los estados a la CIADI. Pero ese reporte, los indicadores que creamos en ese formato, todos esos indicadores fueron creados de acuerdo a los objetivos del PAD, porque hacer más operativo permite medir, como la Agenda 2030 ya permite medir. Entonces, en el fondo, cuando los estados reportan cumplimiento a este tratado vinculante que es la CIADI, están reportando cómo cumple según los objetivos del PAD. Ok, espero que más o menos estén más o menos claro. Ahora, una cosa muy importante entonces, en el año 2016 vencían los 10 años de vigencia de este programa de acción. Pasó que a nivel latinoamericano la sociedad civil de personas con discapacidad empezó a pedirle a la OEA una extensión del decenio, porque durante los primeros 10 años no hubo muchos cambios
en relación a la garantía de derechos de las personas con discapacidad. Entonces solicitaron a la OEA una extensión del decenio, por un lado, y ahí por otro lado se generó un grupo de trabajo que además de enviar la solicitud a la OEA, un grupo de trabajo en organizaciones regionales representativas, paraguas, como le decimos, representativas de toda la región. Entonces, en el momento en que hicieron la solicitud de extensión del PAD, también hicieron una solicitud de reforma de contenido y entregaron un borrador a la OEA. Esa solicitud de reforma del contenido tiene el valor y la significancia de que el contenido fue actualizado, ¿ya?, a la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya había sido aprobada, ya está en vigencia para el 2016, ¿ya?, más la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, el contenido que se propuso a la OEA para una actualización del Plan del Diseño de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad es armónico con la Convención de Naciones Unidas y armónico con la Agenda 2030. La Asamblea General de la OEA en el año 2017 aprobó la extensión del diseño y aprobó la reforma de contenidos. Al aprobar la reforma de contenidos, además aprobó la generación de un comité de seguimiento distinto del CEDIS, ¿ya?, pero complementario al CEDIS, conformado por 6 países que han firmado y ratificado la CIADIS, más 6 representantes de organizaciones de sociedad civil de la región, ¿ya?, para el monitoreo y la implementación del Plan de Acción 2016 al 2026, que es el que está vigente ahora. Entonces, ahora se genera un nuevo instrumento con nuevos indicadores para exigir a los estados cumplimiento en torno a ambos instrumentos que ya están amalgamados, la CIADIS y el PAD. Entonces, la OEA sí puede exigirle a los estados, si no han cumplido, que cumplan de acuerdo al PAD, porque en el fondo el PAD y la CIADIS son lo mismo en términos de reporte y de cumplimiento. ¿Ok? Esto más o menos es lo que tenemos en cuanto al tratado normativo. Ahora, un tema muy importante, si queremos discutir sobre derechos de las personas con discapacidad, es el tema del derecho al ejercicio de la capacidad jurídica de una persona con discapacidad. ¿Okay? Entonces, la CIADIS, la Convención Interamericana, cuando se aprobó antes de la Convención de Naciones Unidas, en su artículo 1, inciso 1b, dice que la declaratoria de interdicción por causa de discapacidad no se considerará discriminación cuando se aplica en el mayor interés de la persona. Entonces, ese artículo se convierte en un conflicto, una discrepancia de fondo, total, con el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce el derecho a tener capacidad jurídica, pero también el derecho de obrar o el derecho a ejercer la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás y sin ningún tipo de discriminación por causa de discapacidad, sin ninguna restricción por causa de discapacidad. Entonces, ahí, cuando se produjo a esa tremenda contradicción, el Comité de Seguimiento de la CIADIS redactó una observación general. En esa observación general llama a los estados a cumplir con el artículo 12 y no con el artículo 1, inciso 1b de la CIADIS, cuando se trata de capacidad jurídica. Cuando se hizo esa observación general, el comité también además hizo un diagnóstico sobre cómo estaba la situación de ejercicio de la capacidad jurídica de personas con discapacidad en la región. Y ese diagnóstico donde la región salió muy mal parada en términos de ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, muy especialmente personas con discapacidad psicosocial, personas con discapacidad intelectual y personas sordas y ciegas, porque en los códigos civiles de muchos países todavía, incluso mi país, todavía el Código Civil no permite a personas sordas que no hablan con la voz de la mayoría poder ejercer sus derechos patrimoniales o ejercer su derecho como testigo o ejercer su derecho ante la ley como personas
personas ciegas también. Bueno, pero las mayores discapacidades intelectuales están afectadas por esto. Entonces, ¿qué pasa? El 6 empieza a implementar, a llamar a los estados, a que los estados sigan el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas, que es el instrumento mayor, y porque la mayoría de los países de la región allá han firmado y ratificado la CDPD. Por lo tanto, la CDPD ya es ley, ya incluso con rango constitucional en la mayoría de los países de nuestra región. Ok, entonces esto más o menos es la situación. Ahora, ¿qué pasa? Cuando sucedió esto a nivel del Comité de Seguimiento, el CED, cuando hizo el diagnóstico sobre capacidad jurídica, le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emitiera un comentario, una opinión consultiva sobre qué opinaba. Le pidieron una opinión sobre qué opinaba la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana sobre el tema del artículo 1, inciso 1b de la CIADI, y en contradicción con el artículo 12 de la CDPD. Eso fue en el año 2012. Hasta el día de hoy no tenemos esa opinión consultiva. Hasta el día de hoy. Ahora, entonces, a mí me pidieron los que organizaron este diplomado que yo hable de la jurisprudencia. En realidad, que yo hable más o menos de cómo la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha abordado el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, yo, de acuerdo al tiempo que tengo, voy a decir algunas cositas, pero primero voy a decir honestamente que la Comisión Interamericana en realidad no ha abordado de una manera seria, de una manera, digamos, como un objetivo de acción en los derechos de las personas con discapacidad hasta el día de hoy. Y le voy a decir que recién hace unos poquitos años atrás se creó un área de discapacidad dentro de la CID que no existía antes. Se creó hace poquito, pero mucho antes ya se había pedido una opinión consultiva, pero esto se creó hace poquito, en 2018, por ahí. Se creó la relatoría sobre temas de discapacidad, pero a diferencia de las otras relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la relatoría sobre poblaciones afrodescendientes, que es liderada por una persona afrodescendiente, o la relatoría LGTBI, que es liderada por personas que pertenecen a los colectivos en situación de vulneración, no hay ninguna representación de personas con discapacidad experta en su tema adentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que puede asesorar sobre el estudio de los derechos de las personas con discapacidad. No existe hasta el día de hoy. Ahora, entonces, la Comisión realmente de manera integral, comprensiva, no ha abordado el tema de discapacidad todavía. No lo ha abordado. Se desconoce mucho sobre el tema de discapacidad, sí. En la CDH, ok. Entonces, yo voy a mencionar algunas cosas rapidito. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora a nivel de la CDH en tema de discapacidad? Bueno, han hecho algunos informes de fondo sobre algunos casos que se han presentado, como por ejemplo en Ecuador hubo un caso de detención de personas con discapacidad psicosocial en el cárcel común. Entonces ahí la CID elaboró un informe sobre eso y declaró que es importante que las personas con discapacidad psicosocial no estén en el establecimiento regulares de otras personas que están siendo encarceladas y que tengan además acceso inmediato al tratamiento médico cuando lo requieran. Entonces eso es una declaración que se hizo en un informe. Ahora también ha habido también personas que se han declarado en contra de la pena de muerte de personas con discapacidad psicosocial, especialmente en Estados Unidos, donde se aplica la pena de muerte. Y han aplicado la pena de muerte en muchos casos de personas con discapacidad psicosocial. Entonces, la CID se declara en contra de eso. Ahora, otros informes temáticos, han hecho informes temáticos y de admisibilidad, pero no han pasado a corte, no han pasado realmente a fallo, a estudio y a fallo, a proceso, no. Solamente han llegado hasta la admisibilidad de un informe temáticos. Ahí se ha declarado la protección a la integridad personal de la persona, especialmente personas con discapacidad psicosocial e intelectual. Por ejemplo, las personas que están bajo privación de libertad, es importante que hay que brindarles el tratamiento que corresponde. Luego se han pronunciado a favor de no aislar a personas con discapacidad en situación de detención también. Porque el aislamiento también produce un trato cruel, inhumano y degradante contra la persona con discapacidad. La protección contra la pena de muerte. Y también han hecho informes en relación a condiciones laborales que producen discapacidad, como el caso de Honduras con los buzos de una población indígena que también adquirían discapacidad
el exceso de horas que tenían que pasar bajo el agua les produjo discapacidad severa física. Entonces también han hecho declaraciones sobre desaparición forzada de personas con discapacidad psicosocial en un hospital psiquiátrico en Ecuador. También sobre detención ilegal de personas con discapacidad psicosocial. Han hecho también declaraciones en informes. Ahora, han declarado medidas cautelares, especialmente 3 hospitales psiquiátricos, de medidas cautelares a favor de personas con discapacidad psicosocial internadas contra su voluntad en hospitales psiquiátricos. Hospital Psiquiátrico de Paraguay, de Panamá y el Federico Mora de Guatemala. Eso, se hizo también una solución amistosa con una colega mía, María Soledad Cisterna, que es una abogada ciega, de que tuvo problemas de discriminación al abordar un avión. Ahí se hizo una solución amistosa. Entonces también se ha abordado el tema de discapacidad en informes de países, especialmente Jamaica, por personas con discapacidad física y las barreras que enfrentan, y también personas viviendo con el virus de inmunodeficiencia adquirida. Ahora, otra cosa muy importante ya los años que se han avanzado ahora hace poco, hicieron también una audiencia pública sobre capacidad jurídica y acceso a la justicia de personas con discapacidad en América Latina. En relación a las contradicciones legislativas de nuestros países, en relación a la figura de la intervención y la curatela. También se hizo una consulta pública a organizaciones de la sociedad civil y de la academia sobre el tema de discapacidad jurídica, hizo en el 2019. Y en el 2019 también se hizo una audiencia pública sobre educación inclusiva. Así es como la Comisión Interamericana ha ido abordando poco a poco el tema de discapacidad, pero todavía falta muchísimo por hacer. Entonces, más o menos, eso es lo que quiero mencionar. Ahora, es importante, ya que, sí, con esto yo voy a terminar, voy a terminar, pero quiero decir también una cosa muy importante. ¿Ya? El mayor tratado de derechos humanos sobre derechos de personas con discapacidad es la Convención de Naciones Unidas, porque esa convención no fue escrita por legisladores solos, fue escrita en diálogo con la sociedad civil y de personas con discapacidad, que fue allá a educar a todos los responsables de los estados sobre nuestros derechos. El tratado más completo para garantizar derechos de las personas con discapacidad es la CDPD. Y uno de los temas más fundamentales dentro de la CDPD es capacidad jurídica y acceso a la justicia de personas con discapacidad. Entonces es importante guiarse por ese estándar, por el estándar de la CDPD, y de hecho el sistema interamericano también toma referencia de ahí, la CIAL toma referencia, el PAC toma referencia. Entonces es importante tener en cuenta como referencia a la CDPD y leer completamente la CDPD y guiarse por ahí también, porque significa un cambio de paradigma desde la mirada de donde tú ejerces y implementas la justicia hacia las personas con discapacidad, para dejar de verla como un diagnóstico médico, para dejar de imponer el diagnóstico médico como prerequisito para el ejercicio de derechos. No, porque no, el diagnóstico médico y el ejercicio de derechos no tienen absolutamente nada que ver. Ahora, gracias a la CDPD, el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad debe ser pleno, lo que hay que eliminar con la barrera del entorno para garantizar su vida independiente, el ejercicio de sus derechos, su educación en su propia lengua, y así sucesivamente. Muchas gracias, quedo abierta pregunta y comentario. Perfecto, muchísimas gracias, estimada doctora, por su interesante ponencia. Creo que la perspectiva desde la que ha abordado nos ayuda muchísimo, porque va más allá de la clásica concepción jurídica normativa a la que estamos acostumbrados los abogados, y así que se lo agradezco infinitamente. Tenemos una pregunta de Kevin Freire. A continuación, pues le cedo la palabra a Kevin para que pudiera formular. Bueno, muy buenas noches, doctora Pamela. Le saluda Kevin Freire. Yo soy abogado con discapacidad visual. Y la verdad es que cuando usted hablaba de estos temas de las barreras, solo aquel que vive puede experimentarlas. Y es verdad, estamos expuestos a muchas barreras, pero creo que somos escogidos para solucionar problemas. Y mis felicitaciones, de paso. Yo tengo 2 preguntas. Una, desde España hay una doctrina que refiere que se busca cambiar el término discapacidad
por diversidad funcional, porque se dice que es más incluyente, que es más abarcativo. ¿Cuál es su reflexión? ¿Deberíamos cambiarlo en algún momento o nos mantenemos con discapacidad? De hecho, desde la ONCE se habla de este tema, ¿no? La Organización Nacional de Ciegos de España. Y mi otra pregunta es, usted nos hablaba de ese desinterés de la Corte Interamericana, todavía no se ha manifestado la opinión consultiva, hay pocos casos. ¿Por qué ese desinterés de la Corte Interamericana? ¿Por qué no se aborda más los derechos de las personas con discapacidad? Siendo un grupo que, en el caso de que nos toca interponer denuncias, preferimos acudir a Ginebra que llevarlo el caso a la Corte. Entonces, gracias por la participación, por la presentación. Estas son mis preguntas y aprovecho también para agradecerle al doctor Damián Armijos, porque en verdad que en muchos espacios no se exponen estos temas de discapacidad, se olvidan los juristas, y qué bueno que Latin Juris pues haga este. Muchísimas gracias y pues como activistas quedamos a las respuestas. Muchas gracias. A ver, Kevin te llamas. Sí, bueno, gracias por las dos preguntas. Lo primero, en relación al término. Ya a mí personalmente me gusta personas con discapacidad funcional. Sí. Ahora, sí. Porque en Chile se usa también personas en situación de discapacidad y no personas con discapacidad, sino personas en situación de discapacidad, lo cual permite darle un significado más no permanente, sino dependiendo, ¿cierto?, del contexto, ¿ya? Lo cual también está bien. Ahora, legalmente, obviamente es mejor seguir usando personas con discapacidad, porque es el término que quedó en la Convención de Naciones Unidas. Primero, es el término que quedó. Entonces, a nivel del término jurídico, todos tenemos que seguir usando ese término, porque es el término que quedó. ¿Ya? Pero a nivel de país también se pueden haber convenciones de país que prefieran utilizar diferentes otros términos. Por ejemplo, en la convención quedó el concepto de discapacidad mental e intelectual. No quedó el concepto de discapacidad psicosocial. Pero los colectivos de personas con discapacidad psicosocial los siguen usando porque es la forma como ellos se identifican. Entonces, en el fondo, creo que en cada país se puede tomar decisiones sobre qué término usar, pero cuando vas a usar esto legalmente vas a tener que referirte al concepto de Naciones Unidas. Lo mismo, por ejemplo, con personas en situación de vulnerabilidad. Claro, a mí me gusta poner en situación de vulneración, ya, porque la vulnerabilidad no es un adjetivo de nuestro ser persona, no es una definición de identidad, ya, es una situación que se nos impone. Entonces es un verbo activo. Entonces yo creo que ahí depende, digamos, de cada convención social cómo define el término, pero a nivel de acción jurídica hay que seguir lo que dice la convención. Ahora la segunda pregunta, ¿por qué el sistema interamericano todavía no ve? Claro, es cierto, ya ahora se acude más a Ginebra que el sistema interamericano. El problema es que el sistema interamericano todavía no ha generado una estructura para trabajar discapacidad. Entonces, la gente que está ahí trabajando, trabaja varios temas a la vez, no solo discapacidad. Y mucha de la gente que trabaja dentro de la Comisión Interamericana no es especialista en temas de derechos de personas con discapacidad, no hay. Y por otra parte, hay un tema de recursos financieros muy grande dentro del sistema interamericano, como para traer a nuevas personas a que se dediquen en el tema. Entonces, por eso todavía el sistema no va, pero por lo menos ha ido avanzando un poco. ¿Ya? Con las audiencias públicas ha ido avanzando. Es importante que ustedes, por ejemplo, lleven los temas de todas maneras, lleven los dos sistemas, ¿ya? Pero sigan llevando también al sistema interamericano, porque a medida que se insista, el sistema interamericano va a tener, sí o sí, que abrirse al sistema, incorporarlo de una mejor manera, de una manera más integral, con representación incluso de personas expertas, con profesionales con discapacidad trabajando ahí. Pero, perfecto, muchas gracias. Y vamos finalmente con la pregunta de María Arias. La escuchamos, María. Muy buenas noches. Mi felicitación, doctora Pamela Molina, por su aporte en este diplomado.
Quisiera hacerle una pregunta. Una persona que tiene discapacidad al 100%, ¿cómo puede ejercer el derecho a la libertad? En este caso, hablando de una persona que ha quedado en estado vegetal. Esta es mi pregunta, doctora. Muchas gracias. Ok, gracias, gracias. Bueno, mira, la verdad es que esa pregunta es la misma pregunta que se hizo en el momento en que se escribió el artículo 12. Digamos, en general la gente piensa en el 1% y no en el 99% restante. Pero cuando nosotros tenemos que legislar, debemos legislar para todas las personas, no solo para un 1%, ¿cierto? Entonces, ahora, el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas reemplaza el modelo de sustitución de la voluntad por un modelo que se llama el modelo de toma de decisiones con apoyo para las personas con discapacidad que requieran apoyo en la toma de decisiones. La diferencia entre ambos modelos es que el apoyo no reemplaza a la persona en la manifestación de voluntad, apoya para tomar decisiones. Ya es un proceso de apoyo hasta que la persona toma su propia decisión, pero no reemplaza a la persona como la curativa y la interdicción. Entonces, dentro de esos modelos hay una serie de alternativas que el artículo 12 de la Convención permite, y de hecho hay un comentario general del Comité de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, el comentario general 1, que es específicamente sobre el artículo 12, donde explica todas las formas y todo el alcance del artículo 12 y todas las maneras como se puede implementar. Entonces le pregunto también que lo lea. Ahí, entonces explica, por ejemplo, que hay una forma que es pues, lo que hay que hacer simplemente, uno, eliminar del Código Civil la interdicción y la curatela. Y dos, modificar las leyes internas para generar ese modelo, ese sistema de toma de decisiones con apoyo. Entonces, una figura, por ejemplo, importante para el caso que tú mencionas, es la voluntad anticipada. La voluntad anticipada. La voluntad anticipada, que se puede ser ante notario o se puede hacer no ante notario, depende de cómo lo defina la ley. Pero la voluntad anticipada, cuando tú no estás en crisis, no estás en coma, tú escribes y expresas quién quieres de tu confianza, de una persona que conoce cómo tú a lo largo de tu trayectoria de vida has manifestado tus preferencias, tus opiniones, tu manera de vivir. Entonces tú dejas por escrito la voluntad. Si en algún momento tú no puedes expresar de viva voz tu voluntad, tú designas a esa persona para que en ese momento y solo en ese momento, es decir, son, digamos, asignaciones temporales, ¿no? Temporales. Solo en ese momento esa persona puede decidir, porque conoce qué es lo que tú decidirías para tu vida. Y eso es la voluntad anticipada, es una de las figuras entre varias otras alternativas, ya que se considera. De hecho, ahora a nivel de la OEA yo estoy ayudando al comité, al CEBI, para elaborar una guía sobre apoyos y salvaguardas para el ejercicio de la capacidad jurídica de personas con discapacidad. Es ahí, el comité después la va a publicar y creo que ustedes estén atentos cuando se publique para que la puedan bajar y ahí puedan ustedes ver diferentes alternativas que se dan, que se sugieren, justamente para tanto para el 1% como para el 99% de diferentes grados de apoyo que se requieran para que la persona pueda realmente expresar su voluntad en lo que quiere. Gracias, doctora. Perfecto, estimada doctora. Una vez más agradecemos su participación, le extendemos un cordial saludo y esperamos pues que siga adelante con esta lucha por los derechos de las personas en situación de discapacidad. Para nosotros ha sido un motivo de muchísimo aprendizaje lo que usted nos ha transmitido y pues siempre estaremos en esa predisposición de desaprender para poder conocer estas nuevas perspectivas. Muchísimas gracias y le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Aló, a ver.
Sí, perdón. Bueno, simplemente primero quiero decir muchas gracias por la invitación y por la confianza que me da a permitirme participar en este diplomado. Es un honor para mí poder participar con ustedes. Lo segundo, agradecer también agradecer también que hayan proveído las medidas de accesibilidad que yo requiero para poder conversar con ustedes. Ojalá en otras oportunidades podamos seguir trabajando juntos. Y a todo el grupo que está aquí, bueno, simplemente que sigan adelante. Y espero que trabajando juntos ya podamos lograr ya sociedades inclusivas, donde las personas, especialmente aquellas que pertenecen a colectivos en situación de vulneración, ya puedan ejercer todos sus derechos humanos en igualdad de condiciones con las demás. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias igualmente a usted, profesora, y por supuesto a Gerardo Castillo por apoyarnos con esta interpretación. A todos ustedes, distinguidos cursantes, igualmente les agradecemos por su participación y nos veremos el día de mañana continuando con la 10ª jornada de este diplomado internacional. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchísimas gracias.